La idea es la siguiente. Como me decían que por ahí estaban como que se pierden en algunos lados y qué sé yo, hice una pequeña presentación, como para, o sea, no es que vamos a retomar todo, sino que lo vamos a sistematizar y le vamos a seguir dando como forma. Yo reorganicé la bibliografía, cosa de que los 3 capítulos les voy a dar uno, porque prefiero que lo hagamos bien a que hagamos mucho y no hagamos nada, ¿sí? Entonces, me gustaría comentarles 2 cosas. Yo ahora les voy a poner la presentación en pantalla para que la vayamos juntos viendo, trabajando, pero va a haber 2 cuestiones. Una que tiene que ver con el Padlet. Ustedes ya tenían acceso a un Padlet que era Escuela en Construcción, ¿sí? Donde se trabaja todas las ideas de Pineau. Al lado de ese Padlet, a ver si lo vemos, al lado de ese Padlet hay otro que dice la conformación de la pedagogía moderna, que es este, ¿sí? Este tiene también toda la información de lo que vamos a trabajar, lo que estuvimos trabajando y de lo que vamos a trabajar hoy de manera un poquito más sistematizada. Así que les pido que lo chusmeen, busquen, porque ahí tienen la referencia para el abordaje de los textos o la bibliografía. ¿Está bien? Eso como primera instancia. Es otro como apoyo, otro soporte para el acceso a los temas y a los textos. Bien, ahora vamos a comenzar. Chan, 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 chan. Acá. Vamos a ver si... Después yo se los paso porque lo tengo en PDF. Bien, la idea es la siguiente. Nosotros, ¿qué estuvimos trabajando? Lo que estuvimos trabajando fue la escuela como producto histórico, político, cultural, con lo cual entramos en las características de la modernidad, le dimos forma a ese proyecto moderno para que pudiésemos entender por qué se creó una institución que se encargara de la función educativa. Con Pineau le dimos la explicación de por qué triunfa ese formato escolar y no otro. Y llegábamos a la conclusión de la mano de ese autor de que era porque se hacía cargo de la definición moderna de educar. Con lo cual trabajamos algunas cuestiones que tenían que ver con esa definición, ¿no? El rol del adulto, la acción de transmisión, el desarrollo individual y por ende el desarrollo social, junto con la idea de progreso, ¿sí? Y de utopía que es propio de la modernidad. Y Pineau nos dijo, bueno, la maquinaria se puso en marcha, tiene distintas como piezas que se articulan para dar forma a lo que se quería buscar, que tenía que ver con alfabetizar, disciplinar, civilizar. ¿Sí? Eso es todo lo que estuvimos viendo con respecto a esa construcción de la escuela. Como la escuela finalmente hacia el siglo XIX se termina de instalar. Pero esto no fue de la noche a la mañana, llevó tiempo, llevó proceso, ¿sí? Y nosotros decíamos en el encuentro pasado que el proceso de construcción de la escuela, el proceso de construcción de la infancia y el proceso de construcción de la pedagogía moderna fueron procesos que se fueron transitando en forma conjunta, ¿sí? Y que son procesos interdependientes. Se fueron dando juntos porque se necesitaban mutuamente, ¿bien? Y llevó varios siglos esa conformación, y por otro lado no fue lineal ni evolutiva, ¿sí? Sino que fue producto de luchas, de tensiones, de debates, ¿bien? Hasta acá todo lo que vimos, y le agregamos hacia el final del encuentro pasado la presentación del texto de la invención del aula que nos mostraba que no solo el formato escolar
en términos de institución educativa, sino que a su interior, si nos metíamos dentro de lo que llamamos aula, ese espacio también es producto de una construcción. Por eso se llama la invención del aula. Hasta acá lo que vimos. Ahora, mi idea es darle forma desde la conformación de la pedagogía moderna. Y vamos a tomar unas ideas de Dussel y de lo que ustedes estuvieron trabajando con respecto al trabajo práctico 2, que era el de la invención del aula. Dussel, ¿qué nos dice ahí? Que necesitamos, para comprender a la pedagogía hoy y pedirle lo que necesitamos, que tiene que ver con producción teórica acerca de la educación en el nuevo contexto, tenemos que hacer una mirada histórica, tenemos que hacer el recorrido de lo que pasó. Ella dice algo así como que hay que sacarse cargas, ¿no? Hay que sacarse mochilas. Entonces hace esta mirada retrospectiva o una mirada histórica. ¿Bien? Vamos a darle forma entonces a esta pedagogía moderna. A ver si se ve. Bien. Acá, acá tenemos la pedagogía moderna. ¿Qué era la pedagogía? Es esa ciencia que se ocupa del fenómeno educativo. ¿Qué va a pasar en la modernidad? Se va a estar terminando de delinear. ¿Y cómo se va a terminar de delinear? Porque siempre hubo reflexiones pedagógicas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar hacia fines del siglo XIX? Va a fundamentar y va a validar la definición moderna de educación, esta que tanto hemos trabajado, ¿sí? Como la fundamenta y la valida, esto le da sustento a la idea de infancia y a la idea de escuela, ¿sí? Hay dos procesos que se ponen en marcha en conjunto hasta llegar a esta fundamentación y validación que le va a dar la pedagogía a la educación. Un proceso de infantilización y un proceso de escolarización. El proceso de infantilización es ¿qué pasó entre el siglo XVI, XVII, XVIII, en donde no había niño y ahora sí va a aparecer? Este proceso de infantilización tiene que ver con darle características de niño a una parte de la población, a una parte de la sociedad. La primera obra o el primer pensador que nombra estas características y que lo plasma en un escrito, en un texto, va a ser Rousseau, que es un filósofo muy conocido, que también hizo el contrato social, que nos sirve para hablar de Estado, pero en este caso va a hacer un libro que se llama El Emilio, o el libro de la educación, y en ese Emilio él va a dar todos los rasgos y nombrarlos en un texto, con lo cual ahí como que le da un puntapié más fuerte a este concepto de infancia. Concepto de infancia que también vimos y que tiene que ver con este sujeto carente, desprotegido, que necesita ser protegido por el adulto, sin razón, ¿sí? Amoral, y que por ende necesita del acompañamiento de un adulto, y tiene sí un rasgo que era la capacidad de aprender. ¿Bien? Por el lado de la escuela se produce lo que se llama el proceso de escolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que se construye la institución educativa, la institución escolar, con un formato escolar y con un aula, un espacio áulico que va a tener su propia materialidad. ¿Bien? Si nosotros seguimos, vamos a ir abriendo. Tenemos que sí o sí volver a las ideas de la modernidad. ¿Se acuerdan que dijimos? Por supuesto hay muchas más, ¿no? Lo redujimos bastante, pero sí me interesa que puedan ver que la organización social tenía distintas instituciones. En ese marco es que la construcción de la institución escolar va a aparecer, buscando esa
que todo se conduzca bajo la idea de esa meta institución que va a ser el Estado Nacional. ¿Qué era lo que se pretendía? Que todos estemos bajo el mismo manto de subjetividad colectiva, ¿sí? Que todos nos sintiéramos parte de ese sujeto plural. Obviamente cada uno cumpliendo su propia función. No era discutida qué lugar te tocó. El lugar te tocó, pero vos sos parte. ¿Está bien? Y obviamente se estaba constituyendo bajo la idea de una sociedad disciplinaria. Cuando decimos disciplinaria, va a ver por qué era necesario esta disciplina, este orden, este control. Porque se quería constituir este tipo de subjetividad. Una manera de ver las cosas, la manera que va a instalar, por supuesto, la mirada hegemónica, ¿sí? Esto se va a traducir en debates pedagógicos previos a la constitución de la escuela, como grandes problemáticas. ¿Qué hacemos para lograr la universalidad, es decir, que todos pasen por la escuela? ¿Cómo la organizamos a esta escuela? ¿Cómo ejercemos el orden y el control? Y ahí, lo que yo les contaba la vez pasada, y ahora vamos a saltar al Padlet, todo este debate que se armó, por ejemplo, entre La Salle y Lancaster. Esto lo van a encontrar en el Padlet, ¿sí? Si lo ven acá lo tienen, explicadito, tienen todas las características, se me fue, perdón, las características, pero brevemente la cuestión de el debate que se generó entre La Salle y Lancaster tuvo que ver con la simultaneidad versus el sistema monitorial. Y yo esto se los comenté. ¿Qué debatían ellos? Bueno, frente a la necesidad de que todos pasen por la escuela, bueno, ¿cómo hacer para lograr que cómo organizar este espacio de la institución escolar para lograrlo? La Salle, ¿qué va a decir? La Salle va a decir que la simultaneidad, es decir, un docente para muchos alumnos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en una misma actividad, tomando esa idea de lo que ya se venía gestando, que tenía que ver con lo religioso, y ahí volvemos sobre una característica que nombra Pablo Pinó, que es la de la matriz eclesiástica. ¿Se acuerdan eso que decíamos de espacio vital total? Bueno, esto se toma de lo religioso, y La Salle lo toma para explicar la simultaneidad y por qué está bueno utilizarla en el ámbito de la institución escolar. Que por otro lado, si uno se pone a pensar, hay un adulto frente a muchos niños, puede ponerse en una tarima y ejercer el control, beneficiaba a la idea de la educación moderna o de la modernidad, que tenía que ver con ubicar al adulto con una mirada adultocéntrica. Es el adulto el que impone, ¿sí? Versus la versión de Lancaster, que era un pedagogo inglés, que estaba mirando la búsqueda de eficiencia o de optimizar los recursos, y para Lancaster, en realidad, más que la simultaneidad, funcionaba el sistema de monitores, es decir, que haya docentes que los capaciten a aquellos que son más aventajados, ¿sí? Que estuviesen como más capacitados, y que esos más capacitados actúen como monitores y tengan a su cargo a otros grupos de estudiantes. Entonces se podía dar como a mayor cantidad de gente. ¿Qué le pasaba a Lancaster y por qué no iba a triunfar en este marco de una sociedad disciplinaria? No iba a triunfar porque en ese caso, si cada uno de los sujetos podía actuar como monitor o como profesor, entonces hay un peligro de subversión siempre latente. Todos podían tener el poder, y eso no podía ser habilitado y no iba a triunfar frente a la necesidad del orden y el control. Pero este debate entre La Salle y Lancaster, que sucede entre el siglo XVII y XVIII, sí se dio. Por eso digo,
lo que nosotros estamos haciendo es viendo cómo fue el proceso para que finalmente la simultaneidad sistémica en el formato escolar triunfara. ¿Y por qué triunfa? ¿Sí? Porque había intencionalidades detrás, que no pueden ser entendidas si no entendemos las características de la modernidad. ¿Bien? Otra de las grandes cuestiones que estaban antes del siglo XIX y que se fueron como tomando, construyendo para que finalmente se reactualicen en el formato de la escuela, tuvo que ver con Comenio. Nosotros hablamos de Comenio en didáctica el año pasado, y en realidad se lo conoce como el padre de la didáctica. ¿Por qué? Porque Comenio, en el siglo XVII, a ver, allá lejos y hace tiempo, proponía la necesidad de que todo sea según un ordenamiento determinado. Todo tenía que ser de principio hacia el final. Esto dio lugar al llamado método didáctico, ¿sí? Si vos haces de la A a la Z, entonces vas a hacer lo que debes hacer como docente. Por supuesto, Comenio en el siglo XVII no tenía idea de niño, ¿sí? Para él el niño no era lo que pensamos en la modernidad, sino que es lo mismo un niño como punto de partida de cualquier cosa, digamos. Para él, no sé, el árbol empieza con una semilla, ¿sí? Y ese es el punto inicial, y después termina siendo árbol. En cambio, en el ser humano es niño como punto inicial y termina siendo adultos. Se ve que no hay idea de niño como instancia o como concepto, porque piensen que es el siglo XVII. Pero sí vamos a tomar, o pedagógicamente se va a reactualizar la idea de Comenio en relación a este orden que él propone, ¿sí? Y que después se va a traducir, no literalmente, sino que se va a reactualizar o reelaborar, pero siguiendo esta idea de orden de Comenio, en lo que se llama el aula tradicional. Y ahí pasamos, pim, 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 a todo lo que vamos a encontrar en esta escuela de la modernidad, ¿sí? ¿Qué tenemos en esta escuela de la modernidad? Tenemos un formato específico, ¿sí? Un formato escolar con todas las piezas que nos dijo Pineau. Tenemos la simultaneidad sistémica, la que triunfó de la mano de La Salle, ¿sí? Tenemos una estructura jerárquica, un docente por encima del estudiante, un director por encima del docente, un supervisor delante de un director, y así sucesivamente conformando un gran sistema que responde a la meta institución que va a ser el Estado. ¿Bien? Y tenemos una organización de espacios según el sistema panóptico. El sistema panóptico era ese que vos te ponías en un centro, y si vos te ponías en el centro, veías todo lo que acontece a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tenían una idea de que había que ejercer el control, y el control lo voy a ejercer instalándome o instalando una cadena de miradas, aunque no estuviese, por ahí no pasaba nunca, pero vos sabías que podías ser sujeto a esa mirada. ¿Bien? Y ahora eso nos lleva a lo otro, a lo que vamos a ver de Dussel. Eso tiene que ver, profe, también con lo que era adultocéntrico, o sea, el adulto se para adelante y mira a todos, que están todos mirando para el mismo lado, digamos. Exactamente. Sí, bien estructurado. Bien estructurado y bien funcional a lo que se pretendía, que tenía que ver con esta mirada adultocéntrica. Y eso nos lleva justo, Nehuen, a la enseñanza tradicional. Este docente que sabe, es portador del saber, es el único habilitado para hablar. Los estudiantes solo escuchan pasivamente, porque se los considera vacíos. ¿Cómo llevar adelante la enseñanza? Con el método didáctico. El método didáctico que sigue un ordenamiento. Un método que, por supuesto, no lo hace el docente, estaba preestablecido.
si nos recordamos las ideas de la didáctica del año pasado, el primer hito de la didáctica era un hito totalmente prescriptivo, ¿sí? Eran modelos teóricos preestablecidos, en donde el docente solo ejecutaba lo que estaba pautado, porque había que seguir el orden para tener el control. Si se quiere, y si se ve, como pudo ver Nehuen recién, que este panóptico también estaba al interior del aula, todo está relacionado, si uno lo piensa desde la idea de disciplinamiento, desde la idea de civilizar desde una determinada mirada, ¿sí? Y esto nos lleva, a lo último que estamos trabajando, que es la invención del aula. O sea, ya como que nos metimos en la escuela y ahora al interior de la escuela, en el espacio áulico, según estos autores, de la mano de Dussel, nos dice que el aula es una invención, también se construyó. ¿Cómo es que se construye? ¿Sí? Ella hace un rastreo, si ustedes lo ven en el capítulo 1, habla de genealogía. Y la genealogía tiene que ver con este recorrido, esta perspectiva histórica, donde uno tiene que ver el proceso por el cual se llegó a esta invención. Y encuentra, a lo largo de la historia, muchos indicios que después se reelaboraron, como lo que pasa con la institución escolar y muchas de sus características. En ese espacio áulico hay dos cosas que se destacan y que ustedes lo tienen en el video que les pasé, por eso los puse acá en la filmina, ¿sí? En el video que yo les pasé, la profe que habla, que me parece bastante clara, destaca esto, ¿no? La estructura de la comunicación que se gesta en ese espacio áulico, que ya dijimos, jerárquica, claramente, es unidireccional. La comunicación es del docente al estudiante. Y es una materialidad, ¿por qué? Porque se materializa en ese espacio áulico. Concretamente hay un aula con bancos, con disposiciones, con formas, por eso se materializa. Esta autora está diciendo que el espacio áulico se materializa concretamente en aspectos que se querían imponer, ¿sí? Que nos sentemos uno detrás del otro, que el banco del docente esté alejado y por encima, marcaban cosas en la vida cotidiana que querían instalar e imponer una determinada mirada. Por ejemplo, la mirada adultocéntrica, ¿sí? Entonces, dice esta autora, detrás de esta invención del aula hay efectos de poder. Y ahí ella habla con respecto a la conducción y las conducciones. Yo acá voy a apelar a ustedes. Voy a hacer un parate. Primero, esperen que los vuelvo a ver, porque no los veo. Primero, hasta acá, esto es lo que nosotros vimos. Si pudieron seguirme desde el principio hasta acá, díganme ustedes. Era necesario repaso, igual vino bien, profe. ¿Vino bien? ¿Vino bien para ordenar? ¿Sirve? Porque más allá de las lecturas que puedan tener o que creo que tienen, el otro día como que se me perdían un poco. Bueno, por acá tenemos que andar. Hasta acá vamos a andar. Nosotros hoy vamos a trabajar específicamente pedagogía, cómo la pedagogía se ubicó en todo este escenario. Pero antes de eso vamos a terminar de delinear todo lo que ustedes trabajaron de Dussel, ¿sí? Pero para llegar a Dussel tuvimos que hacer todo este recorrido que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nos metimos en Dussel.
El aula, el espacio, la materialidad, la estructura de la comunicación. ¿Cómo les fue con ese trabajo práctico? A mí bien, profe, que el 2, ¿no? El 2. Con Sí, los... sí. Bien, efectos de poder, ¿pudiste verlo? Gobierno, gubernamentabilidad. Sí, por ahí yo lo que hice en el trabajo fue, bueno, después usted lo va a ver, dar también mi punto de vista, que por ahí me salí un poco del texto y di un poco mi punto de vista, ¿no? Y Bien, también el último punto. por ahí lo que nos faltó como profundizar un poco, porque yo creo que en el texto está, pero ¿les quedó clara la idea de poder? ¿Qué concepto de poder trabaja? Chan, chan. ¿Qué es el poder? Me hace acordar un dibujito que veía cuando era chiquita, el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. No, pero no es ese poder, es otro. ¿Qué Creo que piensa? tiene que ver con el tipo de poder para conducir al grupo. Tiene que ver con el tipo de poder que construye algo, que después va a decantar en poder manejar ese grupo. Pero la idea de poder no lo toma como algo coercitivo. Coercitivo es prohibitivo. En general, cuando uno habla de poder, parece que alguien tiene poder y te determina por dónde caminar, ¿sí? Pero para Foucault, que es la mirada que está tomando esta autora, la mirada de Michel Foucault, el poder es algo que construye. ¿Por qué dice que es algo que construye? Porque construye maneras por las cuales se constituyen sujetos, se moldean conductas. ¿Sí? Cuando Dussel dice, el aula con esa disposición de bancos materializa algo, está materializando efectos de poder. Ahí Yo lo está. tomé, profe, yo lo tomé al poder como también, como la parte de la jerarquización. Lo relacioné con eso. Sí, pero no porque el docente detente el poder, sino porque el juego de fuerzas que se ejerce hace que él tenga otro lugar. Pero no tendría ese lugar si no se lo dan. ¿Por qué se lo dan? Porque se genera todo efecto de poder. ¿Cómo se genera ese efecto de poder? Porque todo estaba dispuesto para que así fuera. La disposición de los bancos, la estructura de la comunicación, la sanción normalizadora, el examen evaluado por ese docente que determinaba si vos estabas dentro o estabas fuera. Si el examen lo evaluaba el docente y te decía que vos estabas fuera, vos no podías, aunque lo hayas hecho perfectamente y te decía que estabas fuera, porque el alumno no tenía nada que decir, porque no tenía voz. ¿Se entiende? El efecto de poder está dado en la relación que se gestaba, en la materialidad con la cual el aula se constituye, en las jerarquías, como decía Pame, que se instituyen, ¿sí? En la cadena de miradas que se había instituido, porque el docente podía no estar, pero vos no te mandabas ninguna, por las dudas de que en algún momento te mirase. Entonces, ahí se pasa a la idea de conducción, ¿no? Como que se internaliza, que si yo me las mando, me las mando. Estoy transgrediendo, ¿sí? Prefiero que no, porque me voy a correr de la norma. ¿Se entiende? Esto es lo que en el texto se llaman las tecnologías del yo, ¿no? Como que uno mismo se autorregula para no mandársela. Porque podía estar sujeto a quedar fuera y excluido. Palabra fuerte que después vamos a retomar para hoy, para el contexto de hoy, ¿no? Pero quedabas fuera.
los chicos con discapacidad quedaban fuera, porque no entraban dentro de la norma, porque tenían que ir a una institución otra, no esta. ¿Sí? Porque esta tenía estas características, estas maneras de pensar, estos objetivos. ¿Bien? Y ahí lo que me interesa también remarcar es que en algún punto dice conducción, conducciones, ¿no? Todo estaba de alguna manera organizado con la idea de homogeneizar puntos de vista. Todos compartíamos la idea de familia. Sí, la familia tipo es esta. No había otra, punto. Es esa es la que se instala, esa es la que tenés que pensar. A vos te pueden pasar otras cosas, pero esa es la que vale, esa es la que tenés que decir. ¿Sí? Esto es lo que quiero que piensen. Cuando están homogeneizando es maneras de pensar, maneras en las que debemos actuar. Se actuaba distinto, y sí, en algunos casos se actuaba diferente, pero lo que se construía culturalmente, lo que se pensaba en términos de sociedad, era lo mismo para todos. ¿Sí? Y si me tocó este lugar en el mundo, y bueno, te tocó ese lugar en el mundo. ¿No? Eso no estaba para ser discutido. ¿Está bien? A ver, esto no quiere decir de que no haya luchas, ni debates, ni revoluciones, a ver, transformaciones o maneras de pensar. Yo lo que quiero es que vean con qué lógica la escuela como institución se constituyó y qué buscó transmitir. Después debatiremos qué pasa hoy o qué pasó durante todo el siglo XX. ¿Bien? Pero en este caso, ¿quedó claro todo lo que Dussel propone como espacio áulico? ¿Se entendió eso? Sí, profe, más claro ahora. Bien, vamos, vamos, se puede. Una vez que todo esto lo hemos debatido y lo hemos trabajado y todo, ¿qué rol tiene la pedagogía en la modernidad? Arrancamos diciendo, recién hace un ratito en la filmina, decía, la pedagogía moderna fundamenta y valida todo lo que pasa en la escuela. ¿Sí? Eso dijimos. Básicamente la pedagogía es una ciencia o una disciplina que se va a encargar de fundamentar todo esto y va a decir, esto que es en la escuela, dale, sí, tal cual. Esto es, sí, dale. Yo te lo digo, te lo fundamento, te lo legitimo. ¿Sí? Te legitima que ese formato escolar es el que vale, que esa estructura áulica es la que debe ser. ¿Sí? Por eso decimos que la pedagogía moderna es normativa, al igual que la didáctica en sus inicios. ¿Qué nos pasa? Nos dice lo que debe ser. Esta aula debe ser así. Los docentes deben ser así. La educación debe ser de los adultos a los niños. El niño debe ser así. ¿Sí? Así es que la pedagogía moderna se instala, ¿sí? E instala sus discursos focalizándose, por ejemplo, en los métodos. Se va a encargar de decir qué método didáctico, qué método pedagógico era el que era más apropiado, debía hacerse o debía llevarse adelante. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver ahora en este ratito que ustedes van a tener entre Zoom y Zoom para ver el texto que yo les digo. El texto que les mandé hace un ratito es de este libro, que en general lo doy entero. Digo, se los aclaro porque es muy probable que lo vayan a leer en el receso. Se los voy a dar como regalito, así con moño, mirá, así con un corazoncito, Gusti. Corazoncito, ahí está. Pero vamos a ir directamente al capítulo 6. Sí. A mí me dijeron que lea Foucault y empecé a leerlo en varios, o sea, en realidad no me puse a leer ningún libro porque me descargué un libro que no me acuerdo cuál, no sé qué obra era,
pero me lo dijo un profe que le queda una materia y le queda historia, creo, o no sé qué, me dijo que lea a Foucault por todo lo que decía, y como que me cuesta mucho entender lo que habla. Obviamente que me puse a mirar videos de todo y habla de poder, tiene por ahí como pensamientos que están buenos, pero me cuesta entenderlo, eso es lo que me cuesta. Y por ahí si me cuesta entenderlo, leo un párrafo y, ¿qué decía? Y no, me cuesta. Obvio. ¿Qué recomienda? Vigilar y castigar, para empezar, de Foucault, vigilar y castigar. Vigilar y castigar, ese me dijeron también. Sí. En realidad, ese puntual me dijeron que lo lea. Es que ese es el libro de cabecera de Foucault. Después, meterte en otro libro de Foucault es como intenso, fuerte. Pero con ese tenés una puerta de entrada. Y además te sirve para esto, porque habla de las sociedades disciplinarias. Habla de esto, de la sanción, de la vigilancia. Se nos va a cortar, vamos a tener que volver a entrar porque no les voy a poder explicar. Habla de esto que nosotros estamos hablando. Y muchos autores que ustedes van a ver van a tomar a Foucault. Porque la mirada de Foucault es lo que se toma. Digamos, el concepto de poder de Foucault, las ideas sobre sociedad y demás. Hay